Paz de Cristo, praise the Lord. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar nuestro servicio. Estamos aquí en la Iglesia Apostólica en Ruidoso. Gracias al Señor porque estamos aquí en este culto. Esperamos que sea una bendición por todos los hermanos y todas las personas que están escuchando. Queremos hacer esto por la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Aleluya. Cuán grande es nuestro Señor. Aleluya. Welcome everybody. We want to thank the Lord because we're here having this service. We pray that this blessing will be a blessing for all of us. To all the brothers and people that are listening. Hallelujah. We are here for the honor and glory of God. Yes, Hallelujah. How great our Lord is. Thank you, Lord. Amen. Para comenzar nuestro servicio, yo voy a leer en la escritura. Yo voy a leer Salmos capítulo 98, versículo 1 a 6. To start our service, I'm going to read Psalms chapter 98, verse 1 through 6, for his honor and glory. Hallelujah. Thank you, Lord. Salmos 98. Hallelujah. Glory to Jesus. Gloria a Dios. Cantar a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra la ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones descubierto su justicia, se ha recordado de su misericordia y de su verdad para con las casas de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantar alegres a Jehová toda la tierra, levantar la voz y aplaudir y cantar salmos. Cantar salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamar con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. O sing unto the Lord a new song, for he hath done marvelous things. His right hand and his holy name hath gotten him the victory. The Lord hath made known his salvation, his righteousness hath he openly shewed in the sight of the heathen. He that remembered his mercy and his truth toward the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a loud noise and rejoice and sing praise. Sing unto the Lord with the harp and with the voice of song, with trumpets and sound of cornet. Make a joyful noise before the Lord, the King. Amen. Let's pray. Vamos a orar. Padre nuestro, en este momento venimos ante tu presencia divina, Señor, para darte gracias, Señor, por tus bendiciones, esperando que sea una grande bendición por los hermanos y todos los que escuchan en este día. Te alabamos y exaltamos tu nombre, Jesucristo. Tu nombre es sobre todos nombres. Estamos aquí para adorarte, para darte toda la honra y toda la gloria. Hallelujah. Thank you, Lord. Enseguida vamos a cantar un canto con esta alabanza. Hallelujah. Let's rejoice with this worship song for his honor and glory. Hallelujah. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús su
nuestros músicos y nuestros hermanos, nuestra hermana Gisela, nuestro hermano David. Paz de Cristo. Estamos muy contentos en esta mañana que estamos, hermanos, aquí para presentar la palabra de Dios, y nos hemos gozado con esta alabanza que nuestros hermanos han cantado, nuestra hermana, el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedirles, vamos a entrar, a abrir la palabra de Dios, y vamos a mirar ahí en el libro, más bien la epístola a los Hebreos, Hebrews, epístola a los Hebreos. Vamos a mirar ahí en el capítulo número 9 de Hebreos, y vamos a leer empezando con el versículo 23. Hebrews, I'll be reading out of the book of Hebrews 23, starting with chapter 9, verse 23, all the way to the end. Amen. Praise God. Hebreos, capítulo 9, versículo 23 al 28. Y dice de la siguiente manera, empezando con el versículo 24. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto es el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar en estos momentos, inclinando nuestro rostro. Señor, venimos ante tu presencia divina, Señor, para darte gracias, Señor, por tu palabra, que es vida y es eficaz, Señor, para nosotros. Pidiendo en este día, Señor, en esta mañana, que tú, Señor, unjas mis labios, unjas todo mi ser, que pueda, Señor, con libertad, con sabiduría, Señor, exponer este mensaje para tus hijos, para todas las personas que escuchan en este día, Señor, pidiendo que esto sea de una bendición, Señor, una grande bendición para ellos, Señor. Aleluya. Todo esto es para tu honra y para tu gloria. Padre, te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Una vez más, damos gracias a Dios, ¿verdad?, que nos concede esta bendición de estar aquí en este video, esta presentación. Estamos acostumbrados, ¿verdad?, a decir estamos en este culto en la iglesia, pero pues podemos decir que es un tipo de culto, ¿verdad? Estamos un puño aquí, unos cuantos, y pues vamos a glorificar el nombre del Señor. Y ahí donde están ustedes, en sus casas, en donde estén escuchando este mensaje, ¿verdad?, pues vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Aquí en este versículo, en el versículo primero, ¿verdad?, queremos hablar del Señor Jesucristo. Nuestros hermanos cantaron ese canto, el nombre de Jesucristo. Y dice la palabra es que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Amén. Y pues queremos seguir hablando precisamente de Jesucristo. Queremos hablar cómo Dios, cómo el mismo Señor Jesucristo se presentó, dice aquí la palabra de Dios, en el versículo 24, porque entró Cristo en el santuario hecho
porque no entró Cristo, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Estaban las reglas, o sea, del judaísmo. Hacían sacrificios, se sacrificaba un animalito, el sacerdote llevaba la sangre para presentarla como por el pecado, y realmente eso no era para que los pecados fueran perdonados, porque realmente la palabra de Dios nos enseña que la sangre de los corderos y los machos cabríos, eso no había perdón de pecados por medio de esa sangre. Pero lo que aquí está diciendo es, ¿verdad? Que, o sea, que en ese tiempo el sacerdote entraba en un santuario hecho con manos de hombre. Pero ahora el Señor Jesucristo, en su tiempo, como dice aquí la palabra de Dios, que Él entró en el mismo cielo, en el mismo cielo, se presentó delante de Dios. El mismo, o sea, traspasó. La palabra dice que hay realmente, podemos que son 3 cielos. El primero es aquí la atmósfera, el segundo cielo donde están las estrellas y todo lo demás, los otros cuerpos celestiales. Pero más allá, el segundo cielo es el tercer cielo. Amén. Y ahí, hasta ahí es donde el Señor fue. Imaginémonos, yo creo que es algo, ¿verdad?, tremendo, que, o sea, aquí la palabra nos revela, porque cuando nosotros miramos, o sea, en nuestra mente nomás está, ¿verdad?, cómo el Señor fue crucificado ahí en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él fue a la cruz y miramos esa escena. Pero aquí la palabra de Dios nos está enseñando, ¿verdad?, detrás de eso, ¿verdad?, más allá, está mostrando que lo que sucedió. Y aquí es lo que nos enseña aquí la palabra. Dice que fue hasta ese tercer cielo y se presentó delante de Dios en el tercer cielo. Gloria al Señor. Y dice aquí ¿verdad?, muy hermoso, dice, para presentarse ahora por nosotros, ¿verdad? Que el Señor vino, o sea, nosotros, la humanidad, estábamos bajo condenación, ¿verdad? Conforme la palabra dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, el mundo entero, la humanidad, estaba en condenación, ¿verdad? Estaba en condenación, o sea, estaba bajo maldición por el pecado. Entonces, el fin iba a ser para la humanidad, era de ser condenados, ¿verdad?, para siempre. Pero entonces aquí tenemos nuestro abogado, ¿verdad?, que es el Señor Jesucristo. Yo creo que han ustedes oído un canto, un coro, se me hace que hay, que dice que Él es nuestro abogado. Jesucristo es nuestro abogado. Entonces, aquí es Él mismo como abogado entró en la presencia de Dios y se presentó a sí mismo, ¿verdad? ¿Para pagar el precio por nosotros. A ver, o sea, la muerte estaba para nosotros. Nosotros somos los que debíamos de haber muerto, pero el Señor tomó nuestro lugar. A ver, el Señor tomó nuestro lugar. Por eso dice, a presentarse, ¿verdad? Me gusta como dice, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Entonces es precisamente lo que sucedió. Él fue en sacrificio, ¿verdad? En sacrificio, ahí en la cruz del Calvario, fue sacrificado por nosotros. Y dice el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, ¿verdad? Entonces, en el tiempo pasado, el sumo sacerdote entraba, cada año tenía que entrar en el lugar santísimo y llevar sangre de un corderito, no de él mismo, por eso dice sangre ajena,
Entonces él llevaba esa sangre de ese cordero para presentarla ante Dios, pero esa sangre, ¿verdad? No, o sea, los pecados no eran perdonados, solamente eran, o sea, se pasaban por un año más, ¿verdad? La expiación nomás duraba un año más, era todo, y por eso se tenía que hacer cada año. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo entró con su propia sangre, amén, con su propia sangre entró en la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dice versículo 26, dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Y dice: pero ahora en la consumación de los siglos, amén. Y eso es algo, ¿verdad?, que debemos de enfatizar. Dice: en la consumación de los siglos. ¿Qué es eso? O sea, en el fin del tiempo, o sea, en el fin del mundo. Eso nos indica que ya está, ¿verdad?, el fin del siglo. Ya estamos al final para terminarse este siglo, pero es en la consumación, que es lo final. Dice: se presentó una vez, y me gusta aquí, dice la palabra, dice una vez para siempre, ¿okay? Entonces nuestra palabra no tuvo que hacerlo, no era necesario, ya nomás lo hizo una vez y eso era suficiente. Que es para siempre, es por una eternidad. Entonces nosotros cuando venimos al Señor Jesucristo, ¿verdad?, para aceptarlo, ¿verdad?, para aceptarlo como nuestro Salvador y tomar ese paso de obediencia, ¿verdad? Ahí, como dice la palabra de Dios, la salvación que viene por medio del arrepentimiento, o sea, de creer en Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, que Pedro les dijo: arrepentíos, ¿verdad?, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, ¿verdad?, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿verdad?, ahí es la manera como usted y yo podemos venir al Señor Jesucristo arrepentidos, ¿verdad?, de nuestros pecados, y por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de ese sacrificio que Él hizo por nosotros, entonces ahora nosotros podemos ser salvos. Amén. Entonces dice: gloria a Dios. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, dice, para quitar de en medio el pecado. Entonces, por medio de su sacrificio, Él borra ese pecado. Nuestros pecados son borrados delante de Dios. Ahora ya no somos, ¿verdad?, porque dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén, vida eterna. Entonces, ya ahora como hijos de Dios no estamos bajo condenación por el sacrificio. Ese es ese texto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero también dice otra parte muy importante, dice: para los que no andan conforme a la carne, mas conforme el Espíritu, ¿verdad? Entonces, eso es importante, porque muchas veces, ¿verdad?, escuchamos mensajes y muchos omiten o no incluyen ahí la parte que dice, esa parte que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice: los que no andan conforme la carne, mas conforme el Espíritu. O sea que no hay condenación para nosotros por medio del sacrificio de Jesucristo, pero también tenemos que, ¿verdad?, vivir una vida agradable delante de Dios, ¿verdad? No vivir como nosotros queremos, sino como Dios quiere, ¿verdad? Y eso es algo importante, porque no nomás es, bueno, ya acepté a Jesucristo y ya, sí, gloria a Dios, hemos aceptado al Señor, pero ahora hay que servirle, agradarle, ¿verdad?, hacer su voluntad, no lo que nosotros queremos, sino hacer su voluntad, ¿verdad? Porque Él es nuestro Salvador. Entonces ahora por eso dice otro texto por ahí que dice: si alguna persona está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Amén. Entonces andamos ahora en vida nueva, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, ya nos apartamos. No estamos diciendo que somos perfectos, ¿verdad? No somos perfectos, pero estamos buscando esa perfección, de mejorarnos cada día en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Pidiendo a Dios que Él nos ayude y que Él nos quite lo que no le agrada. Amén. Entonces, ¿verdad? Dice el versículo 27, dice, y de la manera que estás establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces hay muchas personas, esto es de Satanás, o sea, del diablo, porque hay personas que dicen que cuando una persona muere, ellos piensan que ahí se termina todo, ¿verdad? Eso es, no, yo nomás voy a vivir mi vida como yo quiero y al cabo nomás me muero y ahí termina todo. Y aquí la palabra de Dios nos dice que no es así, que dice, está establecido que el hombre muera una vez, pero lo dice, y después de esto el juicio. Amén. Entonces hay un juicio, ¿verdad?, que tenemos que pasar, pero si tú te entregas al Señor Jesucristo, si aceptas al Señor, entonces ese juicio, el Señor es nuestro abogado, como decía ahorita. Entonces, por medio de su sacrificio, por medio de ¿verdad?, lo que Él hizo por nosotros, por medio de su sangre carmesí, nuestros pecados, ¿verdad?, como decía, ese juicio, no entramos en juicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya ¿verdad?, pagó el precio por nosotros. Entonces ya los hijos de Dios, por eso, como decía el texto, ahora pues ninguna condenación hay. Entonces vamos ante el juez en ese día, decimos, estos no son culpables, ¿verdad? No son culpables. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio por nosotros. Y aquí dice, ¿verdad?, más adelantito, y entonces en el versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. A ver, por eso dice el texto, el famoso texto, ¿verdad?, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, amén, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Entonces, ¿verdad?, ahí es, ya se aplica conforme, o sea, ese texto que he recitado concuerda con este texto que hemos leído, que Jesucristo, ¿verdad?, llevó nuestros pecados, dice, los pecados de muchos, alabado sea el nombre del Señor, y luego dice, y para aparecer por segunda vez, ¿ok? Entonces aquí la palabra de Dios nos enseña, bueno, aquí nos dice que el Señor Jesucristo va a venir una vez más aquí a la tierra, por eso dice, aparecerá la segunda vez, ¿ok? Ya vino, la primera vez vino cuando como un niño, ¿verdad? Y Él vino y Él hizo grandes cosas, milagros aquí sobre la tierra, anduvo sobre la tierra haciendo milagros, ¿verdad? Pero, y luego fue crucificado y gloria a Dios, Él resucitó al tercer día, Él resucitó y está en la presencia de Dios, pero aquí la palabra nos enseña que va a venir la segunda vez, y es la palabra de Dios nos dice que va a venir un día cuando la trompeta suene, dice la palabra de Dios ahí en Tesalonicenses, ¿verdad? Nos dice que un día la trompeta va a sonar, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, o sea, Jesucristo va a venir, va en las nubes, va a ser su venida. Cuando Él venga, el Señor Jesucristo la segunda vez, va a venir en las nubes, no aquí a la tierra, pero en las nubes, como dice otro canto,
será nuestro encuentro, amén. Dice otro canto, en las nubes será porque en las nubes va a venir y luego ahí vamos el Señor, los muertos, como dice la palabra en Tesalonicenses, los muertos en Cristo, no todos los muertos, sino solamente los muertos en Cristo que han entregado sus vidas al Señor Jesucristo. Estas personas y han muerto, entonces van a ser resucitadas. Cuando suene la trompeta, van a ser resucitadas y luego los demás, nosotros vamos a ser levantados y transformados. Amén. Él va a transformarnos y vamos a ver al Señor en las nubes, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, porque ya el pecado ya va a ser removido, el pecado ya no va a ser más, ¿verdad? Por medio de su sacrificio Él quitó el pecado, pero ahora viene por sus hijos que Él redimió, sus hijos por los cuales Él entregó su vida por ellos. Y lo dice, y luego para terminar la última parte de este versículo que dice para salvar, ¿verdad? Por segunda vez viene para salvar a los que le esperan. Amén. Eso es muy importante, y la pregunta para terminar sería: ¿estás esperando al Señor? Estamos esperando a Cristo, que Él viene. No sabemos qué día, no sabemos la hora, porque la palabra nos dice que no sabemos a qué hora el Señor ha de venir, pero sí sabemos que Él está cerca, ¿sí? Que Él viene y está cerca. Entonces tenemos que estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, preparados, ¿verdad? Como decía ahora, viviendo una vida, ¿verdad? Agradable a Él. Por eso dice el texto que dice: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Muy bien, y aquí vamos a terminar. Enseguida nuestra hermanita Isela Cedillo va a cantar un canto para la honra y para la gloria del Señor. De mi parte, Dios les bendiga.